Qué gusto tenerles de nueva cuenta aquí, en este su lugar. Bienvenida toda persona que desee ir un poco más allá del umbral, un poco más allá para poder conocer los portentos, los misterios, las cosas maravillosas que tiene nuestro mágico México. Así que vayamos un poco más allá de la otra puerta. Su servidor Gabriel Moreno y el equipo de la otra puerta les damos la más cordial de las bienvenidas y vamos a empezar con un tema muy bonito, es un tema misterioso, es un tema histórico y justamente se habla de los artífices de este bonito tambor, ¿sí? Que de alguna u otra manera emula el ritmo del universo, un ritmo maravilloso, un ritmo que han logrado preservar prácticamente durante 25,000 años. Imagínense ustedes lo que es ese lapso temporal. La historia humana documentada no llega más allá de 7,000 años y estamos hablando de una cantidad enorme temporal que tiene grandes lagunas que la historia se encargará de ir investigando para que nos aporte información para poder entender tantas cosas que siguen en el suspenso. Y hoy vamos a ir al norte de la República Mexicana, a un centro ceremonial de una etnia llamada los Kumeyaay, que justamente ellos son herederos tal vez de aquellas hordas, aquellos grupos de personas que atravesaban prácticamente todo el norte del continente americano a través del estrecho de Bering y que hace 25,000 años llegaron a esa región del norte de Baja California. Y el lugar al que nos referimos se llama El Vallecito, que está en un municipio llamado Jacumé, muy cerca de Tecate, donde ellos desde hace tiempos inmemoriales lograron realizar pues algunos registros de su cosmovisión, y justamente en El Vallecito es donde encontramos pues los vestigios, las evidencias de aquella legendaria ocupación. Pero ¿qué tiene de especial El Vallecito? Primero debo decirles que bueno, pues está aproximadamente a 1,300 metros sobre el nivel del mar, en una zona desértica en donde hay 23 sitios con evidencias rupestres y con aglutinamiento de rocas que servían como marcadores solares. Imagínense ustedes 25,000 años y esas personas ya habían aprendido a calcular los solsticios, los equinoccios, y lo único que utilizaban como herramientas para hacer esas mediciones eran rocas. Estos grupos humanos en realidad no necesitaban construir ciudades, dado que se especializaron en la cacería y la recolección. Pero aquí lo interesante es que dentro de esta etnia, los Kumeyaay, que son herederos de grandes ideas, de grandes mitos y tradiciones, las vamos a aterrizar hoy solo y tan solo en de esos 23 conjuntos con evidencias rupestres. Al público solo hay abiertas 5. Y estas son muy especiales porque refieren pues todo lo que ellos pensaban, y estos lugares pues han logrado permanecer para que nosotros les conozcamos. Y estos lugares, bueno, pues son el conjunto del solsticio, el tiburón, el diablito, el hombre con raíces, el solsticio y el Witnur Ensemble, que son conjuntos de figuras rupestres que se refieren a un pensamiento chamánico. Ahora, imagínense los tiempos legendarios de aquel momento en el cual esas comunidades humanas se veían obligadas mediante las sequías o por llegar a nuevos territorios a experimentar el consumo de todo tipo de animal, de todo tipo de raíz, de todo tipo de semilla y hoja. Y con esos milenios de experiencia lograron ellos identificar especies que causaban una intoxicación que promovía alucinaciones. Pero muchas de estas alucinaciones no eran fantasías, sino que mediante estas experiencias accidentales en un inicio y después aterrizadas en el campo del chamanismo, les permitían a esas personas poder ver cosas
que ordinariamente no podemos ver. ¿Cómo qué? Bueno, pues tal vez les parezca un tanto fantástico lo que les voy a comentar, pero sé que es así. Todo tiene energía, hasta una roca tiene su aura. Ahora imagínense un ser viviente de sangre caliente o un reptil. Todos los vegetales, todos los cerros, hasta las nubes, poseen un campo energético que el ojo humano convencional no puede apreciar. Tal vez sea una de las cosas que olvidamos. Lo cierto es que en el campo chamánico de esta maravillosa etnia, recuerden, son los Kumeyaay, ellos mediante la experiencia de esos milenios lograron dosificar, a ser preparados para poder tener esas experiencias alucinantes o también llamadas enteógenas. ¿Qué significa la palabra enteógena? Que son experiencias alucinantes promovidas con toda la intención de experimentar estados alterados de conciencia en una ruta mística, una senda religiosa, y mediante esas experiencias alucinantes aprendieron a medir la intensidad energética de los lugares y de los seres. Es decir, mucha sabiduría hay en la herencia todavía oculta y no completamente revelada de ese legado maravilloso. Lo cierto es que en estos lugares arcaicos, prácticamente prehistóricos, ellos lograron hacer algo muy especial, que es poner piedras para medir la proyección de las sombras, y justamente en el conjunto llamado el Diablito es una especie de oquedad donde prácticamente en el solsticio de invierno el haz solar llega justamente donde está este ser. Se le llama Diablito, como pueden ver ustedes en la imagen, porque es una figura antropomorfa, con figura humana, con un par de cuernos. Por eso se le llama Diablito. Pero sabemos que el venado ha sido un animal muy respetado por su sensibilidad justamente a esas energías. Se dice que los venados pueden olfatearnos y vernos mucho antes de que el ser humano pueda percibir su presencia. Dicen que se mide incluso hasta en kilómetros la sensibilidad que estos animales tienen, por eso son tan cautos. Y dado que el ser humano siempre les ha cazado para proveerse de alimento, desarrolló recursos de supervivencia para que esa sensibilidad sea un recurso para ponerse a salvo. Lo cierto es que para las naciones como los Kumeyaay, los Pai Pai y otras tantas, son expertos en la sensibilidad. Estas personas pueden ver en la lejanía si hay algo escondido, pueden percibir solo con su piel si va a llover, si viene una tormenta o si las deidades están enojadas en el inframundo para causar algunos movimientos telúricos que pudieran afectar. Por ello, los Kumeyaay hasta la fecha hacen rituales venerando al sol y su energía como una energía paterna, y ellos, en este lugar llamado el Vallecito, consideran que es un enclave energético planetario que tiene una energía muy adecuada para experimentar sucesos que nos conectan con las potencias de la naturaleza. Les recomendamos mucho que abran una ventana de su curiosidad para que puedan ustedes explorar o solo indagar quiénes fueron los Kumeyaay. Y tal vez ustedes puedan aportar a este rompecabezas incompleto de la historia alguna de las piezas que le pueden dar mucho sentido a nuestro futuro, porque recordemos que las fórmulas para diseñar y construir un futuro más prometedor suelen estar en el pasado. Así que esperemos que les haya gustado estos comentarios relacionados con el Vallecito, que están en Baja California, y desde luego no olviden darle like, compartan y suscríbanse. Y aprovecho la ocasión para agradecer de todo corazón a Juan Manuel Jiménez, a Rolando Urbina, a Alejandro Aboites y a otras personas que nos han enriquecido con sus comentarios y sugerencias. Así que, sin hacer gran pausa, vamos a pasar al segundo segmento para comentarles una leyenda, la famosa leyenda
de la Tecolota. Esto sucedió en el estado de Colima, y para ser más precisos, en una comunidad llamada Ixtlán del Río, que se ubica justamente en el lado occidental de la Sierra Madre Occidental del lado del Pacífico, que es un lugar donde los mijes, los Wixárika, que son los huicholes, y en sí los yoreme, que tienen también varias ramas, ahí establecen el inicio de la génesis de muchas creencias. Y bueno, la leyenda cuenta lo siguiente, que el escenario del que nos estamos refiriendo es un lugar en el que por excelencia se sigue preservando la creencia en el nahualismo. ¿Qué es el nahualismo? Particularmente en esa región de la República Mexicana, se considera que es la capacidad heredada a través de los linajes para experimentar una transmutación y posterior transformación de un ser humano, sea mujer o sea hombre, en un animal. Es decir, el nahualismo es ese arte aparentemente mágico que consiste en esa transformación. Y en aquella región, si algo es muy respetado, temido y hasta perseguido, son los tecolotes, que por cierto son de gran tamaño. La leyenda de la Tecolota consiste en lo siguiente que aconteció a mediados de los años 70. Resulta que en una escuela primaria, en una ceremonia de cierre de curso, pues estaban todas las familias, estaban los alumnos, todo el personal pues académico, y estaban pues la gente muy contenta del cierre de un ciclo lectivo, cuando de pronto del cielo apareció una gran tecolota. Imagínense el escenario. Por eso siempre he pensado yo que México es en verdad un país surrealista, porque todo lo que nos podamos imaginar en México es posible, toda combinación. Y hablando de ello, pues esa ave venía a todo vuelo, dio varias vueltas sobre la gente que estaba en el patio de aquella escuela, directamente se fue sobre uno de los letreros que terminó tirando, para posteriormente irse sobre la gente. A una señora le arrebató su chal y lo tiró por ahí. A un viejito le agarró el cabello y se llevó un mechón de su pelo. Y la gente comenzó a inquietarse hasta que varios hombres que estaban ahí, que iban por cierto armados como es un estilo en aquella región, empezaron a dispararle a la tecolota. A pesar de la cercanía, muchos fallaban teniendo pues la reputación de ser muy buenos cazadores y por ende buenos tiradores. Lo cierto es que durante un rato no le daban a la tecolota y ésta, con risas humanas mientras seguía batiendo sus alas y atacando a la gente, hubo un balazo que sí le alcanzó a dar en su torso, de tal manera que el ave se fue herida y finalmente la gente volvió a ocupar sus lugares, la ceremonia prosiguió, al viejito se lo llevaron a un lugar para sanarle sus heridas, en fin, todo ya estaba quieto. Terminó la ceremonia y en esa noche, cuando algunas personas iban caminando ya rumbo a sus casas, vieron rastros de sangre, de tal manera que las fueron siguiendo y detrás de una loma, en medio de una arboleda, encontraron a una mujer de muy gran edad, tirada, herida y sin vida. Dedujeron por el punto en el que tenía el impacto de bala que era la tecolota que se había transformado en mujer y que había terminado desangrada en ese paraje cercano a Ixtlán del Río. Lo cierto es que una vez que concluyeron que era una nahuala, y dado que las costumbres prohibían que una persona, un nahual, hombre o mujer, sin vida, no podía ser enterrada en Camposanto, no podía ponérsele una cruz y tampoco se le podía dedicar una oración de despedida. Así que lo único que hicieron fue dejar el cuerpo en un lomerío y ahí la cubrieron de rocas. Al tercer día, cuando alguien con un corazón piadoso intentó ir a ponerle una cruz, se dio cuenta que las piedras, a pesar de no haber sido movidas,
ya no cubrían el cuerpo. El cuerpo de la tecolote desapareció. Y hay quienes dicen que en esos parajes cercanos a Ixtlán del Río, la tecolote sigue volando, porque también existe la creencia en que hay maneras de descubrir la inmortalidad siempre que los nahuales se alimenten de sangre fresca, y si es humana, mejor. De tal manera que si ustedes van a Ixtlán del Río, procuren no preguntar mucho sobre el nahualismo, porque nunca se dan a conocer. Son preguntas insensatas, son preguntas con cierto riesgo, pero solo observen y verán que Ixtlán del Río, además de sus bellezas, sigue y seguirá siendo uno de los lugares más bonitos para conocer dentro de nuestro México mágico. Bueno, esperemos que les haya gustado este programa y de todo corazón deseamos que duerman en paz. Y si una tecolote cruza por las ventanas, déjenla volar. Tarde que temprano llegará a donde debe de estar. Bueno, que tengan serena noche y nos vemos un poquito más allá de la otra puerta en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.